Capítulo 19. Takuma miró fijamente la fotografía de Uchiha Gouki en el altar funerario. Gouki llevaba su uniforme de la fuerza policial en la foto con una expresión severa propia de un Uchiha. Cuando Arisu le contó que Gouki había muerto en una misión, le costó asimilar la repentina noticia. Gouki era su compañero en el grupo de trabajo sobre narcóticos y el único Uchiha del equipo antes de que cobrara impulso. Estuvo allí desde el principio, uniéndose inmediatamente después de que se diera luz verde a la formación del grupo. Contribuyó al crecimiento del equipo y les proporcionó conexiones muy necesarias gracias a su identidad como Uchiha. La relación de Takuma con él era principalmente la de un amigo de trabajo, ya que no se veían fuera del trabajo, pero habían luchado juntos y arriesgado sus vidas luchando contra el Chunin rebelde durante el asalto a la granja. Esa experiencia forjó una conexión fuerte que era difícil de definir. Lo había invitado a él y a todos los que lo acompañaron durante el asalto a la granja a su ceremonia de ascenso de rango. Presentó sus respetos al difunto y ofreció sus condolencias a la familia antes de reunirse con Masaaki Jinenro al fondo del salón. Todos los involucrados en el asalto a la granja estaban presentes en el funeral. Al parecer, también estaban presentes todos los shinobi Uchiha. Vio a la familia de Mikoto, a Setsuna, quien se la había presentado, a Kano, su primer jefe, y a Yakumi, quien se había hecho cargo del grupo de trabajo antinarcóticos después de él. También vio a 4 Jonin Uchiha que reconoció, aunque había trabajado en la policía, nunca había visto a tantos Uchiha juntos. Gouki era solo un Chunin y no tenía padres admirables, así que ver a tantos miembros del clan presentes demostraba la afinidad que los Uchiha sentían entre sí. Te hace pensar, ¿verdad?, susurró Nenro mientras la ceremonia se desarrollaba, con un sacerdote cantando sutras al frente. Llegaría un día en el futuro en que nos separaríamos sin saber que sería la última vez que nos viéramos. Takuma asintió con un suspiro. No era que no estuviera familiarizado con la pérdida, pero no podía acostumbrarse a que, en su ocupación, algún día, la gente pudiera morir repentinamente y él no estuviera allí para protegerlos. Incluso pensarlo lo deprimía porque no encontraba una solución, y siempre salía de ello sintiéndose fatal. Te culparía si murieras un día en una misión, porque sería tu culpa que no pasáramos más tiempo contigo. Y lamentarías lo mismo si yo apareciera muerto, dijo Nenro sin rodeos, mirando al frente. Era raro que fuera tan directo sin ningún ápice de su habitual tacto cortés. Los labios de Takuma se fruncieron. Esas palabras no eran exclusivas de Nenro. Sabía que la mayoría de sus amigos pensaban igual. Intentó dedicarles todo el tiempo posible, pero todos, incluido él, coincidieron en que no era suficiente. Lo habían invitado repetidamente a salidas, comidas y fiestas, tanto que no los culparía si lo interrumpían. Le sorprendió que no lo hubieran hecho ya. Esas duras palabras le hicieron surgir otra pregunta que lo torturaba. Su trabajo y sus decisiones lo pusieron en peligro para fortalecerse y sobrevivir. ¿Pero valía la pena sobrevivir si no disfrutaba de la vida? Se dijo a sí mismo que solo necesitaba soportarlo todo hasta la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, y entonces podría vivir como quisiera, pero ¿le quedaría alguien con quien disfrutar la vida para entonces? ¿Y quién podía asegurar que su deseo de ganar fuerza para sobrevivir desaparecería en ese momento? ¿Y si ya no podía cambiarlo después de vivir de una manera durante tanto tiempo? Cerró los ojos al sentir que sus pensamientos lo abrumaban. Se sentía tan impotente ante esos pensamientos, pues ni siquiera podía detenerse para contemplarlos con atención. A veces, se preguntaba si debía detenerse y vivir su vida como un paciente con cáncer terminal que disfrutaba sus limitados días en la Tierra. Tras el funeral, el equipo de asalto a la granja se reunió para una especie de reunión posterior en un izakaya. Había 9 de ellos alrededor de una mesa larga. La tristeza del funeral se había disipado, y el grupo charló y rió entre sí hasta que Yuya Fumi planteó una pregunta. ¿Fue peligrosa la misión? Arisu golpeó el borde de su vaso alto de refresco de lima mientras se encogía de hombros. No, no lo fue. Tenía un equipo completo con él. Debería haber sido fácil con los miembros, pero parecía que el criminal, ella dejó de hablar con una expresión incómoda. Minoru le frotó la espalda para consolarla. Solo Gouki había muerto en su equipo de 5 personas. Otro había resultado gravemente herido, pero había sobrevivido. Según el relato del equipo, el herido fue alcanzado antes de que pudiera detectar a su agresor. Se produjo una explosión que alertó a los demás miembros, y al llegar, encontraron a Gouki muerto. ¿Dónde fue esto?, preguntó Inuzuka Mune. Al norte, un pueblo cerca de nuestra frontera con la Tierra de los Arrozales, respondió ella. ¿No se llama ahora Tierra del Sonido?, añadió Yamanaka Iza.
Takuma frunció el ceño cuando escuchó el nombre del país, preguntándose dónde lo había oído antes de recordar haber leído sobre el país que cambió su nombre a Tierra de Arrozales y su daimyo que inició una aldea oculta todavía en sus inicios. Minoru parecía pensativo mientras sonreía. Lo encontré en el pasillo el día antes de que se fuera. Bromeó diciendo que deseaba que la pista fuera falsa para poder viajar al Valle del Fin. Estuve allí con mi papá, dijo Akimichi Matanokoji. ¿Cómo estuvo? Preguntó Masaaki. Magnífico. Era un valle en la frontera del fuego y el sonido, escenario de la batalla entre los dos fundadores de la hoja, que culminó con la victoria de Senju Ashirama y la muerte de Uchiha Madara. El poder destructivo desplegado en la épica batalla dejó una cicatriz en la tierra llamada el Valle del Fin. Con una cascada que servía de frontera con los países a ambos lados, el valle fue posteriormente conmemorado con dos estatuas gigantes de los combatientes, Ashirama del lado del país del fuego y Madara del lado opuesto, para simbolizar su deserción de la aldea. ¿Qué tan fuerte crees que necesitas ser para sentirte seguro? Preguntó Takuma a la mesa. Antes de responder, piensa en esto. Fortalecerse implica emprender misiones más peligrosas, pero si te has dado cuenta, cuanto más fuerte te vuelves, menos misiones emprendes porque no hay una demanda constante de ese tipo de fuerza. Las misiones que emprendes son más arriesgadas, pero no tienes que arriesgarte tan a menudo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el mínimo o dónde está el equilibrio donde crees que estarías más seguro como shinobi? Se reclinó y observó mientras todos contemplaban sus palabras. Tiene que ser Jonin, ¿verdad? Yamanaka Iza. Los Jonin que conozco rara vez salen de misión. Quizás una o dos veces al año. Un buen número de ellos también están jubilados, dijo Masaaki, asintiendo. No, esa es una visión incompleta, Akimichi Matanokoji negó con la cabeza. Eso es solo para Jonin mayores y con más experiencia. Los Jonin más nuevos emprenden más misiones solo lideran un equipo de Chunin. Eso significa que el riesgo es mayor cuando te conviertes en Jonin y solo desciendes más tarde. La aldea les saca el trabajo antes de reservarlos. No sé si estoy de acuerdo. Estadísticamente hablando, ¿cuántos shinobi hacen morir a los Jonin? Preguntó Arisu, provocando que los comensales murmuraran en señal de acuerdo. No tantos. Lo cierto es que la aldea protege a los Jonin porque son recursos esenciales. Están protegidos hasta que llega el momento de la guerra, dijo Yuyafumi. Las guerras son casos atípicos, sostiene Yamanaka Iza. No lo son. Hemos visto 3 guerras mundiales. ¿Y ocurren cada 15 o 20 años? Me parece coherente. Lo escuché de alguien, pero las guerras son donde las listas de Jonin se renuevan a medida que los existentes mueren y otros nuevos ascienden a sus puestos. ¿Qué piensas? Le preguntó Takuma a Nenro, uno de sus amigos más inteligentes. Creo que es una pregunta privilegiada, ¿no? Damos por sentado que todos aquí tienen lo necesario para convertirse en Jonin, dijo Nenro, mirándolos a todos. No es nada personal, y me incluyó, pero las probabilidades de que surja un Jonin de este grupo son ridículamente bajas. Aunque esas palabras fueron duras y dolorosas, nadie culpó a Nenro porque tenía razón. Convertirse en Jonin fue extremadamente difícil, y requirió una mezcla de talento, trabajo duro y mucha suerte para lograrlo. Solo tenemos un Chunin entre nosotros, Nenro señaló a Takuma, sentado detrás de él, y sí, aún somos jóvenes, pero también es cierto que un ascenso a Chunin temprano es un indicador de potencial futuro para Jonin. Pero al mismo tiempo, no es suficiente. He oído hablar de Chunin que ascendieron jóvenes pero nunca superaron esa edad, así que no lo sé. Si pudiera crecer con seguridad, claro, diría Jonin, pero no es algo que pueda decir con seguridad. Mi respuesta será hacerme lo más fuerte posible. Todos los presentes en la mesa asintieron. Fue una respuesta tediosa, pero sensata. Hablaron de lograr algo que la mayoría no logra a pesar de trabajar duro toda su vida. ¿Y tú qué? Le preguntó Arisu a Takuma. Se encogió de hombros. Si supiera la respuesta, no la habría preguntado. ¿Qué tal si sigo siendo Chunin el resto de mi vida, pero sigo practicando técnicas de escape? Por ejemplo, aunque no pueda convertirme en Jonin, ¿y si pudiera huir de uno sin problemas? ¿No es eso también una forma de medir la seguridad? Si puedo escapar antes de que un grupo de Chunin me mate, ¿no me basta? No es oro, pero prefiero la plata sin dudarlo. Esto provocó otra ronda de discusión alrededor de la mesa, que evolucionó hacia nuevos temas, como el cañón de vidrio versus los muros de piedra. Takuma simplemente se sentó allí entre la gente con la que había luchado, escuchándolos y participando de vez en cuando. Aunque habían perdido a uno de ellos, seguían juntos, lo cual importaba.
Después de separarse de los demás, Takuma no quería regresar a casa y deambuló por el pueblo para tener algo de tiempo para sí mismo, pero no quería estar solo, así que se quedó en las partes concurridas y simplemente caminó entre la multitud. En realidad, no quería pensar en los pensamientos que lo acosaban y solo quería distraerse, como había hecho con el grupo de asalto a la granja que lo distraía. Pero también sabía que se hincharían y lo molestarían más tarde si no les daba espacio. Tras el incidente del clon de sombra, Sango lo puso a descansar. Debía recuperarse hasta un sueño reparador antes de poder reanudar el uso de clones de forma limitada. Esto había trastocado sus planes hasta el punto de que su ansiedad se disparaba, haciéndole sentir a veces como si algo se le hubiera atascado en la garganta. La muerte de Gouki no ayudó. Una vez que se le permitiera usar el Jutsu clon de sombra de nuevo, tendría que encontrar su duración ideal, lo cual no solo le llevaría tiempo experimentar, sino que además desconocía si los resultados serían de su agrado. ¿Y si descubría que su cerebro solo podía soportar 4 horas de la experiencia de un clon antes de que empezara a fallar? En su opinión, eso no era suficiente. Ah, esto es tan molesto. El susurro de Takuma se apagó cuando sus ojos captaron el rostro de la persona que pasaba junto a él. Vio ojos color onix tras unas gafas circulares de montura negra y cabello gris ceniza recogido en una coleta. Aunque su memoria era deficiente, no cabía duda de que acababa de pasar junto a Kabuto, uno de los subordinados más cercanos de Orochimaru. Se había olvidado por completo y no estaba seguro de si Kabuto estaría en la aldea oculta de la hoja. El impacto de ver a alguien que contribuía al caos, la destrucción, la muerte y la tragedia del futuro sacudió el polvo de sus recuerdos y, de repente, recordó que la Tierra del Sonido era el hogar de la aldea oculta del sonido, fundada por Orochimaru. Mátalo, dijo una voz en su cabeza. Si pudiera matar a Kabuto ahora mismo, posiblemente podría eliminar gran parte del peligro que acechaba al mundo en el futuro. Empezó a seguirlo entre la multitud con la esperanza de llegar a un lugar aislado para una posible emboscada. Takuma no tenía ni idea de lo fuerte que era, pero si contaba con un factor sorpresa, podría matarlo. Había matado a un Jonin, podía hacerlo con Kabuto. Takuma llevó la mano a su bolsa de armas, que no estaba allí porque llevar armas a un funeral era de muy mala educación. Se detuvo en medio del camino. La ausencia de un arma lo tranquilizó. Kabuto estaba presente en el examen Chunin del que había leído, que aún faltaba un par de años. No había necesidad de ser descuidado porque Kabuto no estaba huyendo. Soy un ninja Anbu, se dijo Takuma. Por mucho que lo quisiera muerto, un Kabuto vivo tenía su valor. No había necesidad de apresurarse. Existía la oportunidad de ordeñar la vaca antes de sacrificarla para obtener carne. Encontrarse con Kabuto despertó en Takuma una profunda urgencia. Ese fin de semana, se encontraba en una oficina con una cita. Se sentó en una tumbona frente a una biblioteca de pared completa, repleta de libros de tapa dura en cuero, en el entrepiso que se extendía por 3 paredes. Disculpas por hacerte esperar. La puerta se abrió y un académico entró en la habitación. Iba impecablemente vestido con una camisa impecable, pantalones y el cabello perfectamente peinado con perfume. Olía tan bien que a Takuma no le habría importado irse si tan solo hubiera sabido dónde comprar la colonia. ¿Cómo conoces a Amami?, preguntó el hombre mientras se sentaba frente a él en una tumbona idéntica. Chunin Yamanaka Inenpachi era un Iryonin que Amami le había recomendado. Aunque Sango había diagnosticado con éxito su problema de salud, el tratamiento era un problema mayor. Necesitaba clones de sombra para seguir el ritmo de sus planes, y la aparición de Kabuto le inspiró a acelerarlos. Nos conocimos en el trabajo. Como le aconsejó Anbu, Takuma respondió de forma breve y vaga al hablar de trabajo. Gracias por reunirte conmigo con tan poca antelación. Por favor, es lo menos que puedo hacer por los amigos de Amami, sonrió Inenpachi. ¿Y cuál es el problema? Takuma explicó su situación. Conocía el Jutsu clon de sombra y había estado usando un clon para entrenar y trabajar. Al principio, Inenpachi asintió mientras tomaba notas, pero cuando Takuma llegó a las horas que tenía un clon al día, se quedó boquiabierto y dejó de escribir. La situación empeoró cuando reveló que llevaba meses haciéndolo. Eso es mucho, Takuma. Me sorprende de verdad que no te hayan hospitalizado, dijo Inenpachi con genuina preocupación. Luego, tomó notas en silencio durante un minuto. Estoy de acuerdo con la consulta del otro médico. Necesitas recuperarte primero antes de poder poner a prueba tus capacidades. ¿No hay mucha investigación sobre este tema?, dijo Takuma. Inenpachi negó con la cabeza. Es un tema especializado debido a la poca gente que puede usar el jutsu. Eso hace que la investigación sobre el tema sea poco atractiva. Deseo hacer esa investigación. ¿Perdón?
Inenpachi levantó la vista de su cuaderno. Planeo usar clones de sombras ampliamente para fines de productividad, lo que incluye crear más cuando tenga chakra para ello, lo cual creo que ocurrirá pronto. Pero para que eso suceda, mi cerebro necesita poder procesar la información. Necesito tu ayuda con eso. ¿Mi ayuda? Eres un Yamanaka. Tu clan es experto en cuestiones mentales y sus efectos en el cuerpo. Será difícil encontrar a alguien fuera con una experiencia similar, dijo Takuma con calma. Te he investigado. Eres activo en círculos académicos. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría colaborar conmigo? Como por ejemplo ser coautor de un artículo. No necesito reconocimiento, dijo Takuma, haciendo una oferta. Puedes llevarte todo el mérito si tenemos éxito. Solo quiero poder usar clones de sombra en las horas punta todos los días, al menos. No puedo hacerlo solo porque está a kilómetros de mi zona de confort, así que necesito unir Jonin con la experiencia necesaria, y según mi investigación, tú eres la persona ideal. Inenpachi trabajaba en un hospital propiedad de su clan, pero también dirigía una exitosa clínica privada. Además de atender pacientes y dar clases a estudiantes, participaba activamente en la investigación médica en el campo de la mente y la neurociencia. Takuma incluso llamó al Dr. Oishi, padre de Taro, para que revisara la calidad de la investigación de Inenpachi. La reseña fue positiva. Parecía el hombre indicado para el puesto. ¿Qué dices? ¿Te comprometes? Preguntó Takuma. Si Inenpachi se negaba, tenía algunas opciones más en la aldea oculta de la hoja, y si estas fallaban, su última opción era probar a base de ensayo y error con la esperanza de lograr algún progreso. Inenpachi tapó su bolígrafo y lo golpeó contra su cuaderno. Observó su escritorio en medio de la oficina por un momento antes de cerrarlo. Necesito mirar dentro de tu mente para monitorearla. A la mayoría de la gente no le resulta cómodo eso, dijo Inenpachi. ¿Podrías revisar mis recuerdos? Preguntó Takuma. Había considerado esa posibilidad, sabiendo que venía a Yamanaka. La investigación no lo requerirá. Entonces no tengo ninguna queja. ¿Cuándo podemos empezar? Déjame pensarlo bien antes de tomar una decisión final. Espero una respuesta positiva, dijo Takuma mientras estrechaba la mano de Inenpachi. Tras su descanso, Takuma regresó a la oficina. A primera hora de la mañana, lo llamaron a la oficina de Campbell y se sorprendió al ver una cara nueva. Reconoció al instante que pertenecía al clan Aburame, pues sus ojos estaban cubiertos por unas gafas de sol circulares y vestía ropa que le cubría casi todo el cuerpo. Por un momento, pensó que era su capitán Anbu, Aburame Seinpachi, pero el hombre era demasiado joven. Ratel, él es Krait, los presentó Campbell. Krait era miembro del escuadrón Campbell y llevaba meses en una misión. Debía regresar hace más de un mes, pero una complicación lo retrasó. Es un placer conocerte finalmente, Krait. Takuma extendió su mano hacia su compañero de equipo desaparecido. Igualmente, respondió Krait brevemente, con una voz inusualmente grave. Estrechó la mano de Takuma con una mano enguantada. ¿Tu misión salió bien? Preguntó Takuma mientras se sentaba. Krait asintió sin decir palabra. Takuma lo conocía. Era una persona taciturna. No quería caer en estereotipos, pero el otro Aburame que conocía de su misión en la Tierra de Hielo con Iruka tampoco hablaba mucho. Ambos trabajarán juntos en su próximo caso, dijo Campbell, lo que inmediatamente hizo que Takuma frunciera el ceño. ¿Es esto otra mentoría? Preguntó. Quiero 2 agentes para este caso, respondió Campbell, lo que tranquilizó a Takuma antes de continuar. Además, sí, esto es una mentoría. Campbell continuó antes de que pudiera decir nada. De todas formas, trabajaste solo en tu último caso. Esta vez, quiero que trabajes con uno de tus compañeros. Esto no es una conversación, así que adelante. Takuma suspiró antes de mirar a Krait, quien simplemente lo miró fijamente, lo que no lo hizo sentir mejor. Me enteré de lo que pasó con Dole por cara a cara, dijo Krait mientras se instalaban en su oficina para discutir el expediente del caso. La oficina era más grande que la de Takuma, pero apenas había espacio para caminar. No había desorden. En cambio, el escritorio era el doble de grande que el de la habitación. Armarios voluminosos cubrían las paredes. Donde Takuma tenía un sofá, Krait tenía un juego completo con mesa. Plantas altas se asentaban entre cada mueble, como si Krait odiara el espacio vacío y se esforzara por eliminarlo. Y, por último, todo parecía estar hecho de madera maciza. También me contó sobre su caso. Me impresionó, continuó Krait. Gracias, respondió Takuma mientras observaba a un insecto trepar por el escritorio para observarlo antes de continuar su camino a lo largo del escritorio.
Le impactó darse cuenta de que las decisiones de diseño interior se tomaron para crear mucho espacio donde los insectos pudieran excavar y esconderse. Sabiendo que buscaba insectos, los vio al instante por toda la habitación. De repente, sintió asco, sabiendo que estaba en un espacio repleto de insectos, solo para darse cuenta de que la habitación estaría impecable si los ignoraba. Lo que quiero decirles es que no deberían preocuparse por una repetición. Como responsable de este caso, seré transparente con ustedes y respetaré sus decisiones si son importantes. Les explicaré y justificaré mis decisiones si no las entienden. Siéntanse libres de expresar sus opiniones, dijo Craig. Takuma miró a su taciturno compañero de equipo mayor y se preguntó hasta qué punto debería creerlo. Eso suena genial. Espero trabajar contigo, respondió Takuma cortésmente. Genial. Pasemos a este caso. El caso era curioso. Una ninja sensorial de la hoja viajaba por el corazón del país cuando sintió un pulso de chakra intenso y extraño proveniente del bosque. Era algo que nunca había sentido, lo que despertó su curiosidad. Esperó unas horas para ver si lo volvía a sentir, pero nunca apareció. Fue al puesto de la hoja más cercano e informó de la señal de chakra. El correo investigó pero no encontró nada. Casi un año después, otro ninja sensorial presentó un informe similar en otro puesto. Continuó con una investigación, que se estancó rápidamente y nunca se encontró nada. Sin embargo, el mismo puesto recibió otro informe un año después, lo que los llevó a contactar con los puestos cercanos para ver si alguien más tenía informes similares, y fue entonces cuando descubrieron que otro puesto tenía un informe similar. Nos piden que vengamos porque los tres ninjas sensoriales describieron la señal como algo que no habían experimentado antes. Craig pasó la página del archivo y leyó. Lo describen como algo inhumano. Nuestra misión es encontrar e identificar el origen de la señal de chakra. ¿Qué crees que sea? Preguntó Takuma. A pesar de tener a Minoru como subordinado en el grupo de trabajo de narcóticos, no conocía el mundo de los ninjas sensoriales ni su firma de chakra, salvo cómo enmascarar su chakra. Lo describen como inhumano, así que quizás sea un animal con acceso al chakra, dijo Craig moviendo un dedo, y un bicho aterrizó en su dedo enguantado. Todos mis bichos tienen señales de chakra, pero son tan pequeños que la mayoría de los ninjas sensoriales no pueden detectarlos, pero eso podría no ocurrir con un animal mucho más grande. ¿Y si es un animal? Se levantará acta. Si el bosque hubiera estado cerca de un pueblo o ciudad, habríamos investigado si hubo casos de ataques de animales o personas desaparecidas, pero en este caso no es necesario, así que lo dejaremos en paz. Aproximadamente 2 veces al mes, Takuma visitaba el hospital Mito de Leaf a la hora del almuerzo, ya que era el lugar de trabajo de Ai y el Dr. Oishi, y Ai insistía en que almorzaran juntos cada 2 semanas. También fue el hospital al que lo llevaron cuando bailaba con la muerte tras el intento de asesinato fallido, donde pasó toda su rehabilitación física y recuperación. Así que se enojó cuando descubrió que Kabuto también trabajaba en el mismo hospital. Lo primero que hizo tras ver a Kabuto fue averiguar dónde vivía y trabajaba. La ubicación de la casa de Kabuto no tenía nada de especial, pero a Takuma le molestaba que trabajara tan cerca de sus seres queridos. Kabuto se incorporó al hospital unos meses después de que Takuma partiera a la guerra. Según sus registros, había completado recientemente su formación médica fuera de la aldea oculta de la hoja y fue reconocido oficialmente como Iryonin antes de ser contratado por el hospital. Desde entonces, también participó en un examen Chunin y se retiró antes de la ronda final. Takuma se quedó al final de un pasillo y observó a Ai, que conversaba con Kabuto. Desde cualquier perspectiva, parecía una persona normal y encantadora, pero su conocimiento le impedía verlo más allá de una amenaza considerable. Su rostro reflejaba ira y disgusto. Lo único que quería era alejar a Ai y advertirle que no se relacionara con Kabuto, pero quería evitar enfrentamientos directos con la espía, así que, con paciencia, solo se acercó a ella cuando terminaron. Tengo hambre. Ai se frotó la mano mientras miraba la bolsa de papel que Takuma tenía en la mano. ¿Quién era ese tipo?, preguntó Takuma con indiferencia. Yakushi Kabuto, dijo mientras miraba la bolsa. Es un buen tipo, bueno en su trabajo. Es popular entre las chicas. Sinceramente, me da envidia lo mucho que lo adoran los pacientes. ¿En serio? Parece tonto, dijo sin rodeos. Vamos, no seas malo. No me gusta. ¿Por qué? Ai lo miró sorprendida. No lo sé. Simplemente no me gusta su onda, dijo Takuma, mirando por encima del hombro la espalda de Kabuto. Solo estás celoso porque él es más guapo que tú. Takuma la miró con los ojos entrecerrados. Olvidé decirles a los de la tienda que no pongan pimientos verdes. Iba a comérmelos por ti, pero no lo haré ahora.
Espero que estén amargos. Takuma regresó a la clínica de Yamanaka Inenpachi. Me interesa esta investigación, dijo Inenpachi. Él ya sabía que el Iryonin había decidido encargarse de la investigación porque lo habría declinado cortésmente por teléfono si no hubiera querido. Quisiera comenzar diciendo que no sabemos si habrá un resultado positivo. Podemos fijarnos un objetivo y trabajar para alcanzarlo, pero no hay garantía de éxito. La investigación consiste en plantear una pregunta concisa y encontrar la respuesta, que bien podría no ser de nuestro agrado. Takuma asintió, comprendiendo. Sabía que todo el tiempo y el esfuerzo podían ser en vano, pero ansiaba desesperadamente que el Jutsu clon de sombra fuera el refuerzo que necesitaba. Sin él, no sabía cómo podría fortalecerse al ritmo requerido. Al ver que aceptaste, ¿crees que es posible?, dijo Takuma. Inenpachi asintió. ¿Conoces el crecimiento asistido por chakra? El crecimiento asistido por chakra era el fenómeno en el que el crecimiento del entrenamiento se veía impulsado por el chakra. Si alguien entrenaba para ser más fuerte, su chakra estimulaba el crecimiento en la dirección deseada. Fue la razón principal por la que los shinobi superaron los límites humanos y adquirieron una destreza física sobrenatural. ¿Sucede lo mismo con la mente? Takuma se inclinó hacia adelante en su silla. Si el crecimiento asistido por chakra pudiera aplicarse a las facultades mentales y pudiera potenciar su memoria, pensamiento y capacidad de procesamiento sensorial, sería fundamental para todos los aspectos de su vida. La mente y el cerebro son mucho más complejos que el cuerpo. Si pudiéramos lograr resultados similares a las ganancias físicas, mi clan ya habría conquistado el mundo, respondió Inenpachi. Sin embargo, el cerebro ya es capaz de mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. Solo necesitamos ponerlo a tu disposición, y creo que el crecimiento asistido por chakra puede ser la solución a tu problema. Bueno, ¿cómo lo haremos?, preguntó Takuma. Primero, debemos comprender el problema. Estás usando clones de sombra de una forma que no deberían. Fueron creados para que un shinobi pudiera brindar ayuda temporal o enviar a un explorador sin riesgo a una situación peligrosa. No se suponía que se usaran para entrenar como tú, dijo Inenpachi. Es un desperdicio no hacerlo. Entiendo. Sin embargo, eres un caso excepcional por lo extremo que eres. Los clones de sombra se pueden usar durante un día entero, y no sería un problema porque el cerebro puede gestionar adecuadamente la consolidación de la memoria y el procesamiento emocional durante el sueño. Quizás estarías bien unos días, quizás incluso una semana, pero cuando empiezas a soportar cargas altas de forma constante durante semanas y meses sin descanso, estás sometiendo a un estrés que se acumula sin posibilidad de recuperación. Entonces, fue mi culpa. Por supuesto. Dime, ¿sentiste emociones inestables y fluctuantes?, preguntó Inenpachi. Takuma asintió. Se había sentido muy irritado cuando Okahachi desapareció, y sentía que cada vez que no lo encontraban lo molestaría durante unos días. No le había dado mucha importancia en aquel entonces, pero al mirar atrás, estaba completamente perdido. Se agradeció a sí mismo no haber cometido ninguna estupidez en el cuartel Maizuru. Eso debería haber sido señal de que estabas sobrecargando tu cerebro. Nuestro objetivo inicial será que tu cerebro pueda procesar los recuerdos y la experiencia de un clon que haya estado despierto tantas horas como tú. Espera. Dije que pronto podría crear más clones. Necesito poder trabajar con ellos, dijo Takuma. No digo que no sea posible, pero necesitamos limitar nuestro alcance para tener más posibilidades de éxito. No tenemos mucha investigación en la que basarnos, así que, en mi opinión, este enfoque sería prudente, explicó Inenpachi con calma, como si fuera normal. Takuma no estaba satisfecho, pero tampoco era un experto en la materia. Inenpachi parecía tan profesional y seguro de sí mismo que ni siquiera creyó poder convencerlo de ampliar el alcance. De acuerdo, contaré contigo para la investigación, asintió Takuma con un suspiro mientras se acomodaba en su silla. ¿Qué necesitas que haga? Hay algunas cosas innegociables que debes hacer para que esto dé frutos, dijo Inenpachi con seriedad. Primero, te dictaré cuántas horas al día puedes usar un clon. No debes excederte bajo ninguna circunstancia. La consistencia en los datos es esencial para cualquier buena investigación. Segundo, tendrías que venir al menos 1 o 2 veces por semana para que pueda monitorear tu estado mental. ¿Y si estoy ocupado con el trabajo? Mi trabajo me obliga a viajar a menudo, dijo Takuma. Salía de la aldea con Craig por unos días para investigar la extraña firma de chakra. Por supuesto, entiendo esas circunstancias. Solo quiero registros regulares para que podamos monitorear los cambios. Serán mi prioridad, le aseguró Takuma. ¿Algo más?
Sí, una última cosa, pero quizás sea la más importante. ¿Qué es? Necesitas al menos 8 horas de sueño ininterrumpido cada noche. Tu mente y tu cuerpo realizan la mayor parte de la restauración y recuperación mientras duermen, así que debes darles ese tiempo para que hagan su trabajo. Los músculos faciales de Takuma se contrajeron ante la exigencia. No había dormido más de 6 horas y media desde que empezó a entrenar con Maruboshi en la academia. Su estancia en el hospital fue la única excepción, e incluso entonces, solo durmió 1 hora más. Ahora, era un ninja Ambun muy ocupado con una gran carga de trabajo y le pedían que durmiera al menos 8 horas diarias. ¿Qué tal 7? Takuma intentó negociar. Idealmente, querría 9, pero me conformo con 8. No te conozco mucho. Aún así, parece ser de los que trabajan y entrenan demasiado, así que entiendo por qué te sientes incómodo, pero créeme, dormir bien te hará más productivo, dijo Inenpachi sin rodeos. El rostro de Takuma se contorsionó, mostrando lo incómodo que estaba ante la perspectiva de añadir 1 hora y media de sueño a su rutina. Era lo mismo que su entrenamiento matutino. Gruñó mientras miraba a Inenpachi, esperando que el Iryonin le quitara media hora, pero al ver que eso nunca ocurría, suspiró y asintió, derrotado. Está bien, dormiré. Takuma y Craig tardaron 6 horas en llegar al puesto de la hoja más cercano, en un pequeño pueblo donde se habían registrado 2 de los 3 informes de ninjas sensoriales. El puesto era una pequeña oficina con unos 10 genin que atendían a los pueblos y aldeas cercanos. Incluso su jefe era un genin anciano. Todos, incluido el jefe, estaban rígidos, temerosos de cometer algún error. No les habían informado de la visita de 2 ninjas Ambu. Todos eran genins de carrera que renovarían sus contratos o se convertirían en guardaespaldas de bajo rango de algún empresario local. Entonces, ¿dónde se observaron estas extrañas señales de chakra? Preguntó Takuma. Hay un gran bosque a pocas horas de aquí llamado Bosque Siempre Verde de Taie y yo. Nuestros 2 informes se registraron desde nuestro lado del bosque, pero el otro se registró desde el otro lado, respondió el jefe mientras le servía jugo de naranja a ambos. Takuma y Craig se miraron. El bosque siempre verde de Taie y yo era un vasto bosque salvaje que se extendía por miles de kilómetros cuadrados. Si se percibía la misma señal de chakra en lados opuestos del bosque, significaba que la señal era fuerte, que el animal se movía, que había varios, o que todo lo anterior era posible. ¿Qué encontraron en su búsqueda? Iniciamos varias investigaciones. Todos nos adentramos en el bosque para encontrar la fuente, pero al no encontrar nada tras varios intentos, nos dimos por vencidos. Lo mismo ocurre con los demás puestos. El jefe parecía inseguro al preguntar, ¿pasa algo en el bosque? Eso es lo que vinimos a averiguar. ¿Notaste algo especial? Si había algo especial, no lo vimos. Muy bien, dijo Takuma mientras se levantaba con Craig para irse. Lo investigaremos. Entonces, ¿cómo vamos a investigarlo? Le preguntó Takuma a Craig mientras estaban en el límite del bosque siempre verde Taie y yo. Solo había 2 personas. Si los 10 genin del puesto no encontraban nada, ¿cómo podrían hacerlo mejor, incluso si él usara su elemento tierra? ¿Jutsu de sentido de temblor de tierra todo el día? Deberíamos haber pedido un ninja sensorial, como Craig era el responsable del caso, la decisión era suya. Takuma pensó en solicitar uno, pero nunca lo hizo. No pasa nada. No necesitamos uno, dijo Craig mientras se quitaba un guante y miraba el bosque a través de sus gafas de sol. Campbell me encargó esta misión por algo. Los ojos de Takuma se abrieron cuando vio pequeños agujeros por toda su mano. Se acercó al bosque y agitó la mano para que salieran un montón de gusanos verde blanquecinos. Aterrizaron en la tierra y se quedaron quietos unos segundos antes de excavar bajo tierra. ¿Qué hacen? Preguntó Takuma. Se llaman Shoikaichu, respondió mientras le pedía a Takuma que lo siguiera al bosque. Pueden detectar las señales de chakra. Las esparciré por todo el bosque. Encontraremos algunas respuestas mañana o pasado mañana como máximo. Y por segunda vez en su vida, Takuma sintió envidia del clan Aburame. Aunque no quería que cientos o miles de insectos usaran su cuerpo como anfitrión, no podía evitar envidiar la enorme versatilidad del jutsu de su clan, basado en insectos. Llevaban generaciones criando diversos tipos de insectos y desarrollando insectos con diversos usos. Predijo que, en unas pocas décadas o un siglo, tendrían insectos capaces de hacer todo lo que se deseara y se convertirían en uno de los clanes más poderosos del mundo. ¿Crees que es un solo animal fuerte o un grupo de ellos? Preguntó Takuma mientras saltaban de un bosque a otro. Tendríamos más información si pudiéramos hablar con los ninjas sensoriales, pero todos están lejos y ocupados.
Sin embargo, la respuesta más simple suele ser la correcta. 3 informes en 2 años. Probablemente sea un grupo que crece mediante la reproducción, respondió Craig mientras seguía propagando los gusanos. Ya se habían propagado cerca de 1000. La navaja de Occam. ¿Qué? Nada. Esperemos que sea cierto. 2 días después, tuvieron una respuesta. No es un animal ni un grupo, dijo Craig, su voz, que normalmente era tranquila, tenía un tono de duda. Estaban en el límite del bosque. Tenía un puñado de gusanos el doble de grandes que hacía 2 días. Se retorcían en su palma. Parecían comunicarle algo. Takuma se miró la cabeza, preguntándose si Craig tenía un gusano en el cerebro que le permitiera comunicarse con otros gusanos. Pensarlo le provocó un escalofrío. Entonces, ¿qué es? Preguntó Takuma. Craig se volvió hacia él y le dijo, es un edificio. Fin del capítulo.